Les pido mil disculpas, se cortó Hola, la luz en profesor. mi casa. Se cortó la luz. Me vine para mi casa hoy, pensando que iba a estar acá mejor que en la facultad, pero creo que definitivamente la semana que viene me queda la facultad. Por lo menos, no sé, por ahí no se corta la luz. Se cortó la luz, no pasa nunca. Bueno, gracias por permanecer y esperar, ¿sí? Bueno, vamos a retomar entonces. A ver, lo que estaba señalando es que, entonces, este derecho a la libertad personal es uno de los derechos que el Estado puede limitar, ¿verdad? Y lo puede hacer mediante una ley, como yo les decía, pero no cualquier expresión normativa que se denomine ley, sino que yo les decía que se tiene que tratar de una expresión normativa que reúna estas condiciones, ¿verdad? Ser una norma jurídica de alcance general, ceñida al bien común, que haya sido sancionada por el órgano legislativo democráticamente elegido y que esa sanción de la ley se haya hecho según el procedimiento previsto en la Constitución para la sanción de las leyes. Entonces, si el Estado limita el ejercicio de derechos mediante una ley que reúne estas condiciones, no hay problema, está bien. Ahora, lo que el Estado no puede hacer es limitar el ejercicio de derechos, entre ellos, por ejemplo, el derecho que estamos viendo, que es el derecho a la libertad personal, mediante, por ejemplo, un decreto ley. Eso no lo puede hacer. Mediante un decreto, tampoco. Tampoco se puede limitar ejercicio de derechos mediante una resolución ministerial, por ejemplo. O si se quiere, en lo que respecta al quehacer de ustedes, mediante, qué sé yo, una resolución del director de un establecimiento penitenciario. Todos esos supuestos, o una resolución, no sé, de un jefe policial, no. La única posibilidad, repito, de limitar ejercicio de derechos se tiene que hacer mediante una ley, ¿sí? Y por esa razón, el derecho a la libertad personal se puede limitar, el derecho a la libertad de expresión también se puede limitar, el derecho a la libertad de reunión también se puede limitar, y así otros derechos. Profesor, Sí, eso es en un estado normal, ¿no? claro, en estado de normalidad significa en un estado en donde no hay una situación excepcional, ¿sí? En una situación Yo de voy en la pregunta emergencia. sí, exactamente, por una situación de emergencia como tuvimos por el COVID o por una situación que el Estado dicte estado de sitio, una cosa así. Bueno, ahí voy. Entonces, el Estado, repito, puede limitar ejercicio de derechos en situaciones de normalidad. Ahora, el Estado también puede suspender ejercicio de derechos cuando estamos frente a una situación excepcional, una situación extraordinaria. Por ejemplo, una guerra, una emergencia pública, un estado de sitio, una pandemia como la que vivimos. En esos casos, entonces el Estado está habilitado para suspender el ejercicio de derechos. Pero también en estos casos, cuando el Estado pretende suspender ejercicio de derechos, allí también el Estado tiene que cumplir con determinadas condiciones, ¿no? No es que
puede lisa y llanamente suspender. No, no, no. El Estado también tendrá que cumplir con determinados recaudos, que son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en esos casos de suspensión de derechos, las medidas de suspensión de derechos tienen que estar justificadas en una excepcionalidad. Segundo, la suspensión del ejercicio de derechos se tiene que dar por un tiempo limitado, por un tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación. Tercer condición, las medidas de suspensión tienen que ser proporcionales. Es decir, ¿qué significa? Que sean proporcionales significa que, bueno, que el Estado tiene que evaluar que la suspensión de derechos o garantías es el único medio para hacer frente a esa situación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Estado lo que hace es, nada, suspende, por ejemplo, el derecho de libre circulación porque hay una pandemia de una enfermedad desconocida, de la que no se tiene conocimiento, de la que no hay una vacuna, y bueno, sí es proporcional, suspende el derecho a la libertad de circulación. Y un cuarto requisito es que esa suspensión, las medidas que se adopten, no sean incompatibles con otras obligaciones que impone el derecho de los derechos humanos y que no entrañen una discriminación fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, ¿no? Esto también es importante. ¿Esto qué significa? Bueno, que por ejemplo, tuvimos la pandemia y bueno, al Estado no se le puede ocurrir decir, bueno, está bien, se va a suspender el derecho a la libertad de circulación, pero solamente a las personas que habiten el territorio argentino que sean de nacionalidad china. ¿Y por qué? Y porque hay sospecha, por ejemplo, de que el origen de la pandemia es de una enfermedad que proviene de China. No, bueno, eso sería discriminatorio, eso no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, la inherencia implica eso. Repito, que los derechos humanos son inherentes, los tienen todas las personas, pero que no significa que el Estado los pueda limitar o suspender. Ya dijimos, lo puede limitar en tiempos normales, pero eso lo tiene que hacer mediante una ley que reúna las características que mencioné. Y en tiempos anormales, en tiempos extraordinarios, el Estado también puede suspender ejercicio de derechos, pero tiene que cumplir también con ese requisito que acabo de mencionar. Esa es la característica de la inherencia. Los derechos humanos son inherentes, por esta razón. Ahora, una segunda característica es que los derechos humanos son universales. ¿Y qué significa que sean universales? La universalidad es una característica fundamental de los derechos humanos y significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de dónde vivan, de cuál es su situación, de cuáles son las características que tengan, de cuál es su religión, de cuál es su opinión política, de cuál es su cultura, de cuál es su edad, su sexo, su género, su orientación sexual. Los derechos humanos los poseen todos, todas las personas. Ahora, la universalidad
vamos a ver que tiene dos dimensiones. O sea, la universalidad, como uno de los caracteres que tienen los derechos humanos, tienen dos dimensiones. Tiene una dimensión sustancial y tienen una dimensión jurídica. Por la primera, por esta dimensión sustancial, los derechos humanos son universales porque se desprenden de la dignidad humana. De manera que, al ser inherentes a las personas, no hay forma de negar el carácter universal, ¿no? En lo que respecta a su dimensión jurídica, la otra, ustedes tienen que tener en cuenta que estos derechos, a los que llamamos derechos humanos, han sido pensados y reconocidos jurídicamente para ser aplicados de manera universal. Nacieron así, para ser aplicados de manera universal. Ahora, saliendo de estas dos dimensiones, sustancial y jurídica, ¿no? Si vamos a los hechos, y ustedes me preguntarán, pero si usted está diciendo de que los derechos son universales, entonces, ¿por qué hay violaciones de derechos? ¿Por qué en determinados lugares del mundo pareciera ser que se respetan derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres, y en otros lugares del mundo no? Bueno, en los hechos, que a los derechos humanos se los considere como universales, no implica, no significa que se le respete así de manera universal en la práctica, ¿no? Que no se cuestione la idea de la universalidad, sino que por el contrario, los derechos humanos están siendo objeto de ataques constantes en muchos frentes, ¿no? Por parte de algunos gobiernos. Por ejemplo, me parece que en lo que respecta a este gobierno hay un embate claro en lo que respecta a derechos humanos, por parte de determinados partidos políticos, de derecha, de izquierda. Inclusive se cuestiona la universalidad de derechos humanos por algunos sectores del mundo académico. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces se suele confundir los conceptos de universalidad, diversidad cultural, derechos culturales y relativismos culturales, que son cuatro cosas distintas. Y entonces se dice erróneamente, por ejemplo, que los derechos humanos no respetan el relativismo cultural, la especificidad cultural que tienen determinadas regiones, que tienen determinados países. Pero vamos a ver que ese relativismo cultural, en realidad, no es otra cosa que una deconstrucción de derechos en nombre de la cultura. ¿Y por qué? Porque ese relativismo cultural muchas veces se invoca, ¿no?, para cuestionar la universalidad, para decir que la universalidad de derechos humanos lo que tiene es valores occidentales que pretenden ser aplicados a quienes no forman parte de esas culturas. Pero esto es falso, es claramente falso. Y es falso porque la universalidad de derechos humanos no implica eliminar, no implica ser invisibles, no implica negar las valiosas particularidades que tienen determinados enfoques
regionales, culturales, sino que por el contrario, la diversidad cultural es algo que enriquece, que nutre, que forma parte de la universalidad de derechos humanos. Digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, algunos estados, sobre todo en la década del 90, empezaron a decir que los derechos humanos no respetaban su relativismo cultural, ¿no? Ahora, que no respetaban efectivamente sus culturas, ¿no? Pero lo cierto es que el derecho de los derechos humanos, obviamente, está a favor de la diversidad cultural. Pero esto no significa que el derecho de los derechos humanos acepte cualquier práctica cultural. Eso es distinto. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho de los derechos humanos no puede aceptar cualquier costumbre, cualquier rito cultural como válido. ¿Y por qué? Porque esas prácticas, esos ritos, tienen que estar sometidos también al escrutinio en materia de derechos humanos, mismo modo en que lo están las leyes, los hechos del Estado. Ejemplifico, ¿no? Por ejemplo, muchos estados africanos de origen musulmán tienen como una práctica cultural, entre comillas, pero que es muy nociva, muy dañina de los derechos de niñas, el de la mutilación genital femenina. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de esto? ¿De la mutilación genital femenina? ¿Conocen de esto o no? No, 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 profe. Bien, No, no. fíjense, en muchos lugares del mundo, sobre todo en países, como les dije, de África, de Asia, de religión musulmana, a las niñas de entre 10 y 14 años se las somete a un procedimiento mediante el cual se les corta literalmente el clítoris, es lo que se llama la ablación de órganos genitales, sin que existan razones médicas que lo justifiquen, sino que supuestamente para estas culturas es una práctica aceptable y que se la hace para controlar la sexualidad de esa niña que se va a convertir en mujer, ¿no? Y se hace con la creencia de que de esa manera se va a garantizar el futuro matrimonio de la niña y el honor de la familia, ¿no? Es decir, que una niña de 10, 12 años, si se les corta el clítoris y se casa, entonces ya no va a sentir más deseo sexual de estar con otro varón. Ahora, esa mutilación genital femenina de beneficio, muy por el contrario, tiene consecuencias físicas, psicológicas a largo plazo, tiene complicaciones médicas como consecuencia de hemorragias que se les genera a la niña, infecciones, les produce infertilidad, riesgo de contagio de HIV y muchas veces la muerte. En algunos pueblos rurales se les introduce un tallo con espinas para arrancar el clítoris. Las mujeres que son mutiladas presentan muchas complicaciones después, ¿no? Al momento de dar a luz, porque tienen hemorragias durante el parto, muertes fetales, hijos prematuros, ni hablar de los efectos psicológicos. Para que tengan una idea, según UNICEF,
según UNICEF, al menos 200 millones de niñas y mujeres de 31 países han sido sometidas a esta práctica. Ahora, claramente, esa práctica, la que se denomina cultural, no se puede decir que es una práctica respetuosa del derecho a la salud, a la integridad, a la vida de las niñas, ¿verdad? Es una práctica nociva. Constituye una violación de derechos humanos fundamentales de niñas y mujeres. Claramente. Pero fundándose en la relatividad, muchos países dicen, no, tienen que respetar, porque eso constituye una práctica cultural. Bueno, no, esto no es así. Ahora, hablando de prácticas sociales que son socialmente aceptadas, hicimos mención a la mutilación genital femenina, que como les dije se practica en varios países africanos, sobre todo de origen o de religión musulmana. Pero si nos miramos acá, hacia adentro, hacia nuestro país, ¿han escuchado o saben lo que es el chineo? Sí, profesor, yo en realidad no lo sabía, pero lo leí y lo vi hoy justamente porque estaba en lo que usted había subido. No, con esa palabra no. Yo nací en el norte y sabía de algunas de estas cuestiones, pero escuchadas nada más, pero no me consta a mí, bueno, y al verlo a Santi Maratea que presentaba esto y toda la investigación que hicieron, también es aberrante, es terrible. Bueno, o sea, a ver, el chineo, como una práctica socialmente aceptada, sobre todo en algunas provincias del norte de nuestro país, no sería alarmante si se tratara de casos aislados, ¿verdad? Porque, en definitiva, el chineo lo que implica es una violación sexual a la que son sometidas niñas indígenas de entre 10 y 15 años por parte de criollos, es decir, de varones no indígenas que se van al monte a cazar chinas, por eso se le llama el chineo. Muchas veces se hace de manera individual u otras veces de manera grupal, y en donde se somete sexualmente a estas niñas. Muchas veces inclusive como una forma de iniciación sexual por parte de jóvenes criollos, ¿no? Repito, no sería preocupante si fuera un caso aislado, pero lo cierto es que es algo sistemático, que se da ahora, pero que se repite desde la época de la colonia, ¿eh? En donde, insisto, se va al monte, se casa a las chinas, que son las niñas que tienen ojos rasgados, niñas indígenas, que se las viola, y listo. Y eso es algo socialmente aceptado en esos lugares, fíjense. No se escandaliza la sociedad porque pasa eso. Por eso se dice que es socialmente aceptado, no genera un rechazo. Esas niñas, con sus mamás, cuando van a hacer las denuncias al Ministerio Público Fiscal, y se encuentran con obstáculos. No tienen forma. ¿Por qué? Y bueno, muchas veces, por ejemplo, no hablan el idioma español, ¿no? Imagínense una niña indígena de la comunidad Wichi, de la comunidad Kwon, que no tiene forma, que el Estado no les proporciona un intérprete, por ejemplo, ¿no? Un traductor.
Y entonces no tienen forma de hacer las denuncias. O cuando hablan español y logran hacer las denuncias, bueno, el Estado no investiga. Y muchas veces no investiga con la excusa de que, bueno, ese es algo que está aceptado. Que pareciera ser que no es un delito. Y cuando muy por el contrario se trata de un delito aberrante, ¿no? Imagínense. Ejemplo, 8 criollos, ¿no? Violan a una niña de 10 años, indígena, que tenía además un retraso madurativo, la dejan semi-muerta en una cancha de fútbol, en una práctica de chineo. Y los casos así de chineo se multiplican. Pero llama la atención que, por ejemplo, acá se conozca muy poco sobre eso. Teresa me dice que lo conoció hoy, porque vio ese video que yo subí allí a la cátedra virtual. Sí, profesor, de hecho la abogada que entrevistaron, que está desde el 2020, decía, haciendo estas investigaciones, llevando adelante estos casos, que en realidad no son visibles tampoco, porque como decía usted, no llegan a la justicia por temor, porque son rechazadas, porque no le toman las denuncias. Y bueno, en muy pocos casos como este que decía usted, que era el caso de Juana, creo que, bueno, Exacto. pudieron, 17 años de prisión le dieron, pero bueno, ese solo, y también hubo una de las protagonistas, de la señora que entrevistaba, que era una señora grande y contaba, ¿no?, que esto sucedía, o sea, sucedió siempre desde que ella tiene uso de razón, y que, bueno, era una violación en manada a estas niñas, que inclusive a veces algunas llegaban a la muerte y las dejaban tiradas en el campo, en la ruta, bueno, otras embarazadas, y bueno, no, la verdad es que no sucedía nada. Como resignada estaba la señora, no sé qué edad, pero una señora mayor, grande, y la verdad Sí. es que tristísimo. Y la abogada, Yo bueno, les contaba invito, todo esto, que era muy difícil comprobar todo esto, porque también tienen miedo, son amenazadas. sí, claro, yo les invito a que miren el video, en donde allí, y que miren otros videos, ¿no? Pues, hay muchos. Si ustedes ponen ahí en Google, se van a encontrar con testimonios en donde dan cuenta de que quien denuncia sufrió una violación, pero también fue víctima de chineo la mamá, la abuela, la bisabuela, en donde además estas mujeres, fíjense, no solamente son victimizadas por los victimarios sexuales, sino también son revictimizadas por la propia comunidad. ¿Por qué? Porque tienen hijos con rasgos físicos que son distintos a los de la comunidad. Y a veces inclusive hasta son separados de la comunidad, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que hay que empezar a hablar. Entonces yo les invito a que vean ese audiovisual que está allí en Cátedra Virtual, ¿sí? Entonces, los derechos humanos son universales, otra característica. Son inherentes, son universales. Los derechos humanos dije que son indivisibles. ¿Y por qué son indivisibles? ¿Qué significa que sean indivisibles? Significa que los derechos humanos no se pueden dividir. Porque los derechos humanos, si encuentran su fundamento en la dignidad humana no se puede partir. Los derechos humanos, por una cuestión pedagógica, se los ha agrupado en derechos civiles y políticos, en derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Es decir, en una denominación genérica en donde se ubican, por ejemplo, dentro de los derechos civiles y políticos, al derecho a la vida, al derecho a la libertad personal, al derecho a la libertad de expresión, y en donde se ubica también
dentro de la expresión genérica derechos económicos, sociales y culturales, al derecho al trabajo, a la alimentación adecuada, a la salud, a la vivienda adecuada. Pero esa división, insisto, se hace solamente a los efectos de una explicación, pero no es que hay una división tajante. Y que los derechos sean indivisibles significa también que todos tengan la misma jerarquía, que sean todos iguales de importantes. No es que el derecho a la salud sea más importante que el derecho a la integridad personal. Otra característica que tienen los derechos humanos es que son interdependientes. Y esta es una característica muy importante, sobre todo en lo que hace a las personas privadas de la libertad, por lo siguiente, fíjense. Que los derechos sean interdependientes significa que estos derechos, a los que denominamos derechos humanos, se necesitan unos a otros para su realización. Están en constante juego. ¿Qué quiero decir con esto? Para que se garantice, por ejemplo, el derecho a la salud, es necesario que el Estado también garantice el derecho a la alimentación adecuada, por ejemplo. Que el derecho garantice el derecho a la integridad personal. Que el Estado, en relación a personas privadas de la libertad, bueno, garantice alojamiento en condiciones de no hacinamiento. Que el Estado garantice instalaciones sanitarias, sanas, saludables. Que el Estado garantice, por ejemplo, naturalmente, que se respete el derecho a la vida. Fíjense cómo cada uno de los derechos se necesita del otro para su realización. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si el Estado, por ejemplo, no garantiza el derecho a la vida, claramente, entonces, lo que va a implicar es que posiblemente se vulnere también el derecho a la salud, ¿no? Supongamos que el Estado, como pasa muchas veces en las instituciones penitenciarias, no garantiza el derecho a la salud, ¿no? Una persona está ahí postrada en una enfermería, no hay medicamentos, no se le brinda atención médica. ¿Qué derecho consideran ustedes que se le va a ver afectada a esa persona, que no se garantiza el derecho a la salud? Pregunto, ¿no? En esto de la interdependencia, o supongamos que en la institución penitenciaria hay una persona que al ingreso denuncia y acredita que tiene diabetes. Y por ejemplo, en el establecimiento, bueno, se le da la misma comida que se le da a cualquier privado de la libertad. Si no se le garantiza el derecho a la alimentación adecuada de alguien que tiene diabetes, ¿qué derecho consideran ustedes que se le va a ver también afectado? El derecho a la vida. A la salud. Posiblemente, el derecho a la salud. Si la persona tiene deteriorada su salud,
posiblemente se le afecte su derecho a la integridad personal, ¿verdad? Y si la cosa sigue así, bueno, seguramente se le afecta el derecho a la vida. Entonces, ¿ven cómo cada uno de los derechos se necesita al otro? Y en relación a las personas privadas de la libertad, esto está muy claramente marcado. Y muy claramente marcado sobre todo por lo que mencionamos también el primer día de clase, de que el Estado, en relación a las personas privadas de la libertad, se posiciona como garante de todos sus derechos. Porque la persona privada de la libertad no tiene la posibilidad de procurarse por sus propios medios el disfrute de derechos. Claro, por ejemplo, si le da el acceso a la educación al privado de libertad, pero no le da de comer, en algún momento esto obviamente que va a repercutir, pues no sirve de nada que le des educación y el resto de los derechos no se cumplan, ¿no? Y Bueno, así viceversa. imagínense en relación a personas privadas de la libertad o imagínense a las personas en general, ¿no? O sea, el Estado garantiza el derecho a la educación. Por ejemplo, primaria. Pero eso no alcanza. Por la interdependencia, es necesario que el Estado también le garantice a ese niño, a esa niña, el derecho a una alimentación adecuada. Porque ¿quién va a prestar atención a una clase? ¿Quién va a poder estudiar con la panza vacía, no? Entonces, como tiene que garantizar el derecho a la alimentación adecuada, seguramente le tiene que garantizar al papá o a la mamá el derecho al trabajo. Pero tampoco alcanza con el derecho al trabajo. Tiene que garantizarle a esa persona que trabaja condiciones dignas y equitativas de labor. Esas condiciones dignas y equitativas de labor van a implicar, por ejemplo, el derecho a una remuneración digna. Una remuneración digna significa que una persona que trabaja percibe un salario que le permita satisfacer, obviamente, alimentación, vivienda, educación, esparcimiento, vestido. ¿Ven cómo todo se conecta con todo? ¿Sí? Los derechos humanos, además de ser inherentes, de ser universales, de ser indivisibles, de ser interdependientes, se caracterizan también por ser irrenunciables. Y claro, no se puede renunciar a derechos humanos. Intransferibles también. Derechos. Claro, tiene que ver con eso. Son irrenunciables. ¿Y por qué? Y porque renunciar a este tipo de derechos implicaría renunciar a la al carácter humano que tienen las personas, ¿no? Y eso no se puede hacer. Y fíjense, a pesar de eso, a pesar del carácter de la irrenunciabilidad, obviamente el derecho es un derecho vivo, que está en constante evolución, ¿verdad? Y el sentido, el contenido y el alcance de derechos también han evolucionado. Pero hasta no hace mucho, bueno, no hace mucho, no, supongamos, hasta hace unos 30 años, o tal vez un poquito más, unos 35 años, era muy común, por ejemplo, que la policía le arranque a una persona detenida una confesión autoincriminatoria. Y esa confesión autoincriminatoria muchas veces se obtenía mediante ¿qué? La aplicación de torturas. Y eso se consideraba como algo válido, ¿eh? O sea, mire, acá traigo una confesión autoincriminatoria, autoexculpatoria, como lo quieran llamar, y bueno, no importa cómo se obtuvo.
qué sé yo, se le aplicó tortura, y bueno. Bueno, todo eso ya no se admite, claramente. Está prohibido. Es más, en el Código Procesal, eso está inclusive hasta previsto, ¿no? De que la prueba obtenida por la fuerza es una prueba que es nula, sin ningún tipo de valor. Eso se admitía por entender que, bueno, que la persona había renunciado a su derecho a no ser torturado. Bueno, en el estado actual eso es, ya está, no tiene ninguna posibilidad de ser admitido. Pasa muchas veces el carácter de la irrenunciabilidad, por ejemplo, en materia de derechos humanos de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres son titulares del derecho humano a llevar una vida libre de violencia. De violencia en todos los ámbitos, ¿eh? De violencia en el marco de sus relaciones interpersonales, de violencia fuera de esas relaciones interpersonales, de violencia por parte del Estado, ¿no? En relación a lo primero, por ejemplo, de violencia en lo que es sus relaciones personales, ¿no? Por ejemplo, una relación de conyugal, de noviazgo. Si el marido ejerce violencia física contra ella y la mujer va y lo denuncia, y ese hecho de violencia entonces ya llegó a la esfera de conocimiento del Estado. La mujer ya no puede ir y pretender hacer un retiro de la denuncia, porque si no se entendería que está renunciando a su derecho humano a llevar una vida libre de violencia, ¿se entiende? Entonces los derechos humanos son irrenunciables. Los derechos humanos, como otra característica, también se dice que son progresivos. Y como son progresivos, no admiten la regresión. Que sean progresivos significa que, bueno, que siempre van en aumento, tanto en lo que respecta a otros derechos que se suman a los derechos humanos ya existentes. Es decir, que hay un aumento cuantitativo de derechos y también esa progresividad se proyecta en relación a cuál es el alcance y el contenido de derechos humanos ya reconocidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los derechos humanos no son un catálogo cerrado, que son estos y nada más, no. Hablando, por ejemplo, del derecho humano que tiene toda mujer a llevar una vida libre de violencia. Bueno, este es un derecho... Profesor. Sí. Disculpe la interrupción, pero me queda 2% de batería y estoy manejando de regreso a mi casa en el auto. No se me va a preocupe. cortar. No se preocupe. ¿No? Hablando en relación a ese derecho humano. Ese es un derecho que ha sido reconocido jurídicamente recién a partir de 1994, fíjense. Es nuevo, o sea, no se hablaba antes de el derecho que tiene toda mujer a llevar una vida libre de violencia como un derecho humano. El derecho de acceso al agua potable. Y es un derecho nuevo. ¿Y esto por qué? Y porque los derechos humanos son de desarrollo progresivo. Permiten que nuevos derechos se sumen a esto que llamamos derechos humanos. ¿Sí? Y por último, decimos que los derechos humanos, perdón, muy importante,
que los derechos humanos sean de desarrollo progresivo implica también de que no admiten la regresión. O sea, un derecho que haya sido reconocido como tal, ya no puede volver atrás. Es decir, si a las personas privadas de la libertad, por ejemplo, se les reconoció su derecho a una educación primaria, secundaria, el Estado después ya no puede retroceder y decirle, no, mire, no, ya no le puedo garantizar este derecho. Esa sería una medida regresiva que está prohibida por el derecho de los derechos humanos. Los derechos humanos, se dice también que, y esto es muy importante, sobre todo en un contexto en el que estamos nosotros viviendo, se dice que los derechos humanos no se plebiscitan. ¿Qué significa esto? Que no se plebisciten significa que no se someten a las decisiones de las mayorías. Los derechos humanos no se someten al escrutinio de la ciudadanía. O sea, no se trata de si la población está de acuerdo o no. No, no, no. Porque es harto peligroso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, desde 1948 para adelante, se ha reconocido jurídicamente que toda persona tiene el derecho a la vida, ¿no? Y también, en el marco de ese reconocimiento, por ejemplo, los estados se han obligado a no restaurar la pena de muerte si la pena de muerte ya ha sido abolida en sus legislaciones como pena. Y más adelante también hay tratados de derechos humanos específicos sobre abolición de la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, Argentina se ha obligado a la abolición de la pena de muerte, ¿no? Y entonces, ustedes imagínense un gobierno que, aprovechando un contexto de inseguridad, diga, hay que restablecer la pena de muerte en nuestro país para personas, qué sé yo, que quiten la vida a otro en el marco de un robo. Desde el punto de vista jurídico eso no, es imposible. Pero ¿qué pasa si ese gobierno dice, no, mire, ¿sabe qué? Yo voy a plebiscitar la cuestión, armo un referéndum, un plebiscito, y le pregunto a la ciudadanía, ¿usted está de acuerdo que se restablezca la pena de muerte para los motochorros? ¿Qué piensan que, cuál piensan que va a ser el resultado? Y depende depende del ¿Cómo? momento que agarre la sociedad. Depende del momento que agarre la sociedad. Este momento. Sí. Sería muy factible que digan que sí. ¿Qué piensan los demás? Yo creo que no. Todos van. ¿Qué Ojo, yo no opinan? lo comparto tampoco. No se trata de si uno comparte o no. Yo digo, según la percepción que tengan, ¿no? Yo creo que por amplia mayoría gana que sí,
que se le aplique la pena de muerte. ¿Qué opinan los demás? Yo creo lo mismo, profesor, porque se muestra en los noticieros. Sí, yo creo que la sociedad también aprobaría. No sé, el gobierno de turno dice que no hay plata. No hay plata, ¿no? Entonces, no hay plata para darle a los jubilados, no hay plata para las universidades. Bueno, pero que hay una plata, hay un dinero, hay una partida presupuestaria, pero entonces esa partida presupuestaria se puede destinar si, por ejemplo, deja de atender la salud de las personas privadas de la libertad y lo somete a plebiscito. ¿Usted quiere que la plata destinada a la salud de los presos se utilice para pagar jubilaciones? Lo someto a plebiscito. ¿Qué piensa que va a ser la respuesta? Ampliamente que utilice la plata para pagar jubilaciones. Sí, seguramente. ¿No? A favor también de las jubilaciones. O sea, claramente. Entonces, ¿ven lo peligroso que es someter el goce y disfrute de derechos a la decisión de las mayorías? Entonces, ¿por qué estamos atravesados? Digo, todos estos tiempos, todos estos años, por todo lo que se luchó y por todos los derechos, digo, esto es algo personal, no tiene nada que ver, pero Sí. por ahí la sociedad sí, quizás, pero bueno, yo tendría la esperanza de que no, ¿no? ¿Se puede decir que nuestra sociedad es una sociedad respetuosa de derechos humanos? No. No, yo ¿Esto creo que estaría legislado o no? No. Bajo una legislación no le quedas otra que sí. Se puede decir de que el común de la sociedad realmente sabe, conoce de qué se habla cuando se habla de derechos humanos. Tampoco sabe. ¿Qué piensan No, la ustedes? mayoría no tiene idea, me parece. ¿No? Entonces, a tener cuidado con esto, ¿no? Porque fíjense que hay ejemplos que se han sucedido en lugares muy cercanos, en donde la ciudadanía ha reaccionado de una manera que uno claramente entendía que no iba a pasar eso. Te doy un ejemplo, ¿no? Juan Gelman, un periodista, escritor, argentino, pero que vivía en Uruguay, muy reconocido. En la época de la dictadura cívico-militar, en el año 1976, Juan Gelman, que vivía en Uruguay, su familia, es decir, su hija, su yerno y su nieta, de 10 años, son detenidos ilegalmente, secuestrados por fuerzas militares de Uruguay, acá en Buenos Aires, se los llevan a Uruguay y desaparecen. Desaparecidos. El tipo se quedó sin familia. Obviamente, durante lo que fue la dictadura cívico-militar en Uruguay no pudo hacer nada, como no se podía hacer nada acá, ¿no? Pero restaurar la democracia en Uruguay, Gelman lleva adelante acciones judiciales para conocer el paradero de sus seres queridos, para saber dónde estaban, enterrados, ¿no? Como le pasaría a cualquiera, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Las investigaciones judiciales avanzaron, pero en el año
1986 en Uruguay se sanciona una ley que tiene este título: Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Fíjense, tiene un título muy rebuscado, pero que en definitiva es una ley de impunidad. ¿Por qué? ¿Qué decía en su artículo primero? Que el Estado uruguayo se obligaba a, obviamente, no investigar, perseguir, sancionar ni juzgar a responsables de violaciones de derechos humanos cometidos desde el 76 al 83. Una ley de impunidad. Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Siempre le buscan unos nombres rebuscados, ¿no? Porque cualquiera que no estudia abogacía no tiene idea de qué se trata. Bien, entonces, claro, esa ley fue sancionada, fíjense, por el Congreso, por el Poder Legislativo de Uruguay, democráticamente elegido, en plena democracia. Entonces, claro, el Poder Judicial le dijo a Gelman: mire, Gelman, ya no podemos seguir investigando porque hay una ley que impide, una ley vigente que está impidiendo que avancemos con las investigaciones. Como Gelman era una figura muy reconocida por sus contactos con el Poder Ejecutivo logra que le diga a Gelman: mire, Gelman, vamos a hacer una cosa, vamos a someter a un referéndum para que la población se manifieste sobre si se mantiene la vigencia de la ley o si se tiene que derogar. Y se hizo un referéndum. ¿Qué piensan que ganó? En plena democracia, ¿eh? Que se derogue la ley. Que se mantenga la ley. Que se mantenga la ley. La sociedad uruguaya, que uno dice es una sociedad, a veces uno la compara con la nuestra y dice, tendríamos que ser como Uruguay, ¿no? Pero como Gelman era Gelman, pobre que se murió, logró que el Poder Ejecutivo, transcurrido un año, diga: bueno, miren, por ahí la sociedad ya entró en razón, maduró, vamos a volver a llamar a un referéndum para que nuevamente se expida sobre si es conveniente mantener en vigor, mantener la vigencia de esta ley de impunidad o si la derogamos. ¿Qué piensan que pasó? ¿Cómo se expidió la mayoría de la ciudadanía? Por el mantenimiento de esa ley de impunidad. Por el mantenimiento de esa ley de impunidad. Eso generó, obviamente, que Gelman lleve su caso ante órganos internacionales de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia de atribución de responsabilidad internacional a Uruguay por la sanción. Y la Corte Interamericana le dijo: mire, esa ley es nula, de nulidad absoluta, porque viola el derecho a la verdad que tiene Gelman de conocer sobre cuál es el destino de sus seres queridos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Digo porque, sobre todo, y con esto ya termino, ¿verdad? En un contexto en donde nosotros estamos viviendo, en donde parece ser que el gobierno de turno ya no tiene como aliado al Congreso, que no empiecen a aparecer el tema de someter el recorte de el disfrute de determinados derechos a decisiones de las mayorías, ¿eh? A tener cuidado. ¿Bien? Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta luego, Chao, profe. profe.
Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Profe, Chao, gracias. consulta antes que Sí. se corte. Profe, ahí estaba viendo en el Ciu Guaraní, no le figura en la cursada. Me pasó lo mismo con la materia de hoy de 10 a 12, ¿viste? Perspectiva de género. ¿Se podrá corregir eso? No le aparezco yo en el listado. Bueno, déjame que Muchas me gracias, hasta fije, luego. hasta luego, déjame que me fije directamente en el Ciu Guaraní, si no vas a tener que hacer